Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este curso de Humanidades 1. Ahora, en esta ocasión, partiremos de la siguiente pregunta que ven en la diapositiva, que se proyecta en esta grabación, ¿qué significa conocerse a sí misma o a sí mismo? Es una pregunta que también se relaciona con el tema anterior, sin embargo, se va a caracterizar por otro tipo de cuestiones que también pretenden y sobre todo se analizan para conocerse a sí mismo o a sí misma. Y también veremos algunos enfoques filosóficos que se han dado sobre este tipo de respuesta y como diapositiva final daremos también una conclusión, cuál es el punto, cuál es la importancia de este tema. Y a su vez también lo relacionaremos con nuestra vida diaria. Sin más, comencemos con esta presentación. Muy bien, pero antes de comenzar con este tema, siempre recuerden que vamos a definir nuestros conceptos claves. Y uno de estos es qué significa conocerse a sí mismo. Y si me lo permiten, leeré más bien uno de los párrafos que están en la siguiente diapositiva. El conocimiento de uno mismo se adquiere a través de la experiencia y la observación de nuestras propias acciones y reacciones a través del mundo que nos rodea. Es decir, que uno se conoce, ya sea yo o tú que estás viendo este video o cualquier persona que tú conozcas, a través de las experiencias, es decir, lo que a ti te pasa constantemente alrededor de tu vida y sobre todo lo que has vivido durante estos años que tú has existido, ¿sale? Y si bien te das cuenta que lo que yo vivo, lo que he experimentado es muy diferente a otro tipo de personas, y también esto hace que la observación de nuestras acciones o de nosotros mismos también repercuta, es decir, lo que yo he vivido, a lo mejor una persona lo ha experimentado y por lo tanto no puede tener conocimiento de eso. No quiere decir que realmente no puede opinar. No obstante, no tiene a lo mejor esa noción clara de alguna acción que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, te voy a poner un caso a lo mejor un poco cruel y sobre todo que presenta dolor. Cuando a alguien se le muere su mamá y a lo mejor tú no lo has experimentado, ¿qué palabras les puedes decir al respecto para realmente entender de esa persona su dolor? Al parecer ni una, porque realmente carecemos de esa experiencia y realmente lo que vive esa persona pues no lo podemos interpretar como tal. Si bien podemos o trataremos de ser empáticos con ella, no obstante, como no vivimos esa experiencia, no podemos como tal ponernos en sus zapatos propiamente, porque una vez hasta que lo vivamos, podemos entender su dolor o su vivencia en ese momento. ¿Sale? Entonces ten en cuenta que realmente el concepto de conocernos a nosotros mismos depende de las experiencias que vayamos teniendo alrededor de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, y que son diferentes para cada una de las personas a las cuales conocemos. ¿Sale? Y a su vez también las experiencias que tenemos son construidas a través del mundo en el que vivimos. Es decir, cada contexto, cada comunidad puede tener, puede tener diferentes experiencias. Es decir, a lo mejor en algunas colonias o comunidades en las cuales te encuentras tienen cierto problema, es decir, la delincuencia o el crimen organizado. Y en otras colonias puede ser que su problema sea el de los robos, o que no tengan ningún inconveniente, que realmente vivan de manera pacífica. Es decir, que realmente también nuestras experiencias van a depender en el contexto en el cual nos desarrollemos y asimismo en la familia en la cual nos podemos desarrollar. Como te dije, cada uno va teniendo un contexto distinto, a su vez una familia, a su vez cierto tipo de vivencias que hacen que tenga una concepción del mundo muy diferente. Y eso lo has notado hasta en tu comunidad. Si bien pueden experimentar los mismos inconvenientes, las mismas problemáticas, y a su vez darle un diferente sentido a tu vida o un diferente acontecer a tus acciones. ¿Sale? Entonces quiere decir que realmente, o grábate esto, el conocer a sí mismo es a través de las experiencias, lo que vayamos viviendo, a su vez también las acciones que nosotros vayamos realizando a través de las experiencias que vamos teniendo y sobre todo la relación que tengamos acerca de nuestra comunidad o familia. Es como se consigue el concepto de a sí mismo. Y a partir de este meme de Franco Escamilla que dice, parece chiste, pero es anécdota. Es decir, que a través de las anécdotas o circunstancias o acciones que nosotros vayamos viviendo a diario, es como se va formando nuestra vida. Y a lo mejor te suele suceder o te suele pasar que realmente dices, ah, sí es cierto, cuando a mí me pasó esto con una ruptura amorosa
o que realmente esto estaba en la escuela y me sucedió. Es cuando te vas dando cuenta cómo es que has ido formando tu vida, y a partir de ese tipo de acciones, tanto favorables como no favorables, vas construyendo un carácter de ti mismo y a su vez una percepción que tú tienes. ¿Sale? Muy bien. Y primero, una vez que te expliqué qué es conocerse a sí mismo, también lo vamos a ver desde dos enfoques o de dos temas. Es decir, que vamos a ver cómo es conocerse a sí mismo desde lo cotidiano, de lo que nosotros podemos experimentar, y a su vez, qué nos dice el enfoque filosófico que es conocerse a sí mismo. Como te lo dijo, como lo puedes leer en esta diapositiva, el conocerse a sí mismo es lo siguiente: construirse de forma continua y se modifica constantemente a medida que vivimos nuestras experiencias. Es decir, que igual los vamos formando a través de las experiencias, del mundo que nos rodea, también de relacionarnos con los demás, y a su vez esto hace que una vez que nos vayamos construyendo, que sea continuo. Es decir, que no se estanque en un punto y que siempre seamos de la misma manera, o que no cambiemos. Vamos cambiando durante el tiempo, tanto de físicamente como psicológicamente. Es decir, cuando vamos creciendo vamos experimentando nuevas cosas que hacen que cambiemos nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con las demás personas. Como te le dije, puede ser de manera favorable o no favorable. Eso depende de nuestras experiencias que vayamos tomando. Pero lo que quiero que te quede claro es que realmente la personalidad no es un punto donde diga, a partir de ahí ya no seré diferente. No, al contrario, vas cambiando conforme va pasando los años, el tiempo, porque vas experimentando constantemente cosas distintas. ¿Ok? Y esto se hace a través de nuevas experiencias. ¿Sale? Porque día con día, o un ejemplo más simple, día con día, no vives lo que viviste ayer. Puede ser similar, más no igual. Y eso a su vez hace que te comportes de distinta manera. Y como ves aquí el meme que dice, Dios mío, ¿por qué soy tan guapo? Porque a su vez, como te lo dije anteriormente, te vas construyendo un concepto de ti, que si bien a lo mejor también las otras personas lo pueden ver, lo pueden notar y te lo pueden decir, o a lo mejor te dicen todo lo contrario. Pero ese es el punto que vamos a analizar más adelante. Si realmente somos lo que nos dicen, o en este caso somos lo que nosotros nos construimos, o que debemos de ser cuando realmente tanto lo que yo piense como lo que la otra persona piense de mí, si son cosas distintas, entonces ¿a quién le creo? ¿A mí mismo o a la otra persona? Es algo de las preguntas que posteriormente vamos a contestar una vez que hayamos concluido este tema. Pero por lo pronto quédate que el conocerse a sí mismo desde lo cotidiano, es decir, que nos construimos a través de nuestras experiencias, de lo que vivamos, de cómo nos relacionamos con los demás, y que esto se hace de forma continua, es decir, que cada tiempo o cada cierto tiempo vamos haciendo cosas distintas que a su vez nos traen una nueva personalidad. Posteriormente tenemos este enfoque filosófico que nos dice lo siguiente de lo que es conocerse a sí mismo desde lo filosófico. Dice, permite cuestionar nuestras ideas sobre nosotros mismos, nuestras expectativas y la influencia de factores externos en nuestra formación. De esta manera podemos identificar aquello que nos conforma y tener una comprensión más clara de nosotros mismos. Es decir, que realmente el enfoque filosófico permite cuestionar nuestras ideas y sobre todo reflexionar, y a su vez también proponernos o cuestionarnos cuáles son nuestras expectativas de vida. Es decir, en lo cotidiano nada más nos damos cuenta cómo vamos formando nuestra personalidad. Sin embargo, en el enfoque filosófico nos dice que realmente reflexionamos sobre aquellas acciones que hacemos, y a su vez también nos vamos formando una expectativa de lo que yo puedo hacer o de lo que yo no puedo hacer. Es decir, nos cuestionamos realmente sobre nuestra personalidad. En lo cotidiano es nada más dar por sentado que tenemos una personalidad y que cambia. Y en lo filosófico no solo nos quedamos ahí, sino que realmente queremos saber hasta qué punto o qué acciones podemos hacer y podemos realizar para nosotros generarnos unas ciertas metas a futuro, o sobre todo darnos cuenta que si no podemos hacer o que otras acciones no nos benefician para realmente formar una personalidad, si lo recuerdas bien, virtuosa, que a su vez nos lleve a un punto medio, es decir, ni una
pasión desmedida, pero tampoco a una pasión donde realmente no le encuentre sentido a mi vida y sobre todo esta no me llene. ¿Sale? Entonces, es decir, que realmente un enfoque filosófico nos lleva a cuestionar nuestra vida, nuestras acciones constantemente, para así mejorar y a su vez podernos dar una imagen de nosotros mismos que realmente nos guste, que sea reflexiva y estemos cuestionando constantemente qué acciones realmente nos benefician y a su vez formemos lo más parecido una persona virtuosa y a su vez nos haga comprender quién soy yo o qué somos y esto a su vez nos proponga un propósito de vida. ¿Sale? Es la diferencia entre un enfoque cotidiano sobre nosotros mismos a un enfoque filosófico. Como te lo dije, siempre que te quede muy claro, cuando hablemos de enfoque filosófico es realmente cuestionar más allá de lo que vemos. No dar por sentado cierto tipo de ideas, sino que realmente vamos a cuestionar, a reflexionar y sobre todo dar la respuesta que más se acerque a la verdad. Y ya sea de nosotros mismos o del mundo que nos rodea. Muy bien, y uno de los beneficios de este enfoque filosófico es el siguiente. Nos dice, la filosofía como terapia, es decir, desarrolla una perspectiva más amplia sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y eso a su vez han habido cierto tipo de filósofos como han sido los estoicos, Sócrates, Platón, Aristóteles y en este caso Epicuro. ¿Por qué como terapia? Porque a su vez, ¿qué hace cuando vas a terapia? Pues platicas tus inconvenientes que has tenido, cuáles son tus malestares, el por qué a veces te sientes infeliz, deprimido o decaído, o por qué no encuentras sentido esta vez a tu vida. Entonces la filosofía, ¿qué hace? Realmente nos sirve como terapia porque al momento que nosotros dejamos de ver nuestros problemas o en este caso los inconvenientes que tenemos al momento de conocernos a nosotros mismos, la filosofía nos puede dar una respuesta de cómo realmente lograr un desempeño óptimo y sobre todo seguro de conocernos a nosotros mismos, es decir, que nos da cierto tipo de respuestas que nos pueden ayudar a nosotros para generarnos un cierto tipo de personalidad que a su vez compagine conmigo y a su vez nos demarque qué tipo de acciones no debo o sí debo hacer para conocerme a mí mismo. Y ojo también, un dato interesante de esto de filosofía como terapia es que realmente existe. Realmente hoy en día o desde hace algún tiempo la filosofía se toma como terapia, es decir, que también podemos funcionar como psicólogos y se le llama terapia filosófica. Si bien aquí en México, hasta donde yo sé, para no mentirte, no hay como tal terapeutas filosóficos. No obstante, hay un libro por si te gusta y te interesa más que se llama Más Platón y Menos Prosa, de Luhmann, donde realmente él da casos de que él es un terapeuta filosófico. De las personas que van le encuentran un cierto problema como si fueran un psicólogo y él les da una respuesta a partir de los filósofos, es decir, a partir de algo que pudieran decir los filósofos que les pudiera ayudar en eso resolver un problema de su vida, ya sea la muerte de su mamá, la pérdida del trabajo, una insatisfacción de no realizar lo que a él le gusta, de una ruptura amorosa, de la depresión, de la incógnita de no saber lo que puede pasar en un futuro sobre él, de ese tipo de problemas que se pueden presentar muy cotidiano. Luhmann los aborda, no todos, eso bien está, pero sí de los casos más rimbombantes que él ha atendido y a partir de la filosofía da una respuesta. ¿Sale? Entonces eso sí tiene algo de parecido hoy en la realidad porque realmente a partir de la filosofía podemos dar o se puede dar terapia. Y de hecho, en las últimas páginas de su libro, nos menciona en qué parte se encuentra un terapeuta filosófico y deja en la parte de abajo el teléfono en el cual te puedes comunicar. Digo, si bien en México yo no he sabido ni uno, ni tampoco Luhmann pone algún filósofo que sea mexicano y sobre todo por el nombre. Pero eso como dato extra, ¿sale? Y muy bien. Una vez que realmente este enfoque filosófico o los beneficios del enfoque filosófico nos hace cuestionar y sobre todo nos dice cómo debemos cuestionar nuestro concepto de sí mismo y a su vez exploramos diferentes respuestas, nos dice lo siguiente. Al explorar nuestras creencias, hábitos y patrones de comportamiento podemos identificar aquello que nos perjudica y trabajar en nuestra mejora personal y bienestar emocional. Ojo con esto. Asimismo, cuando nosotros nos exploramos, no solo encontramos cosas positivas de nosotros, sino encontramos cosas negativas. Por ejemplo, que podemos ser violentos, que podemos ser egoístas,
que podemos ser bastante depresivos o que realmente llega un punto donde no le encontramos sentido a la vida. Y eso da de hecho que realmente somos seres humanos y que también tenemos cosas negativas que nos perjudican. Y eso a su vez hace valiosa esta introspección, es decir, hace valioso que nos pongamos a pensar en nosotros cómo somos, que no solo somos cosas positivas, sino que también son cosas negativas. Y esto a su vez nos hace darnos cuenta cómo realmente somos. Y es una oportunidad al momento de que identificamos esto para poderlas cambiar, para poderlas disminuir. Si bien no las podemos cortar tajo porque llevamos un cierto patrón, pero sí poder hacer algo al respecto para que de a poco poderlas combatirlas y sobre todo generar nuevas actividades que no nos mantengan en la depresión o la infelicidad. Y sobre todo, como te digo, constantemente cambiar de personalidad o construirla constantemente para a su vez conocernos un poco mejor día con día. Esto a su vez, una vez que conocemos lo negativo, es lo siguiente: alienta a explorar diferentes puntos de vista o a desarrollar nuestras propias conclusiones fundamentales en la razón y en el análisis crítico.